sont en mode écoute seule. Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta presentación, entonces, que es una presentación sobre la capacitación de nivel 2, la capacitación sobre el test de escucha Tomatis y el TalkSup de nivel 2. Entonces les voy a hacer una presentación que es bastante rápida, vamos a decir así, sobre lo que vemos en el nivel 2 y después poder responder, contestar a todas las preguntas que puedan tener. Entonces, antes de empezar, para los que nunca han participado en estas presentaciones, les explico cómo pueden participar sobre todo al final de la presentación. Durante la presentación no ponemos los micrófonos porque hace mucho ruido y es difícil estar haciendo la presentación con el ruido que puede haber cuando se abren los micrófonos. Entonces, lo que pueden hacer, tienen en la pantalla que tienen para manejar la posibilidad de levantar la mano virtual para hacer una pregunta oralmente al final de la presentación, y si lo quieren hacer así, si levantan la mano, yo después les abro el micrófono y pueden hacer su pregunta oralmente directamente, o pueden escribir sus comentarios en la zona de las preguntas durante la presentación y al final de la presentación también, y al final leeré todas las preguntas a voz alta y trataré de contestarlas. Entonces, así es como vamos a trabajar para poder hacer, para que me puedan ustedes pedir todo lo que tienen que pedirme y yo poderles contestar sin que haya el problema de efectivamente todo el ruido. La primera cosa que quisiera saber es si ven mi pantalla y si me oyen bien. Si alguien me puede poner en la parte de las preguntas que todo está ok, donde dice questions, si alguien me puede escribir que sí me oyen y que sí ven mi pantalla, así podré continuar. No sé si alguien puede escribir algo, si me oyen o no me oyen. Todo ok. Ok, muchas gracias, Kelly. Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar. Entonces, la capacitación de nivel 2 es una capacitación de una duración, dura 4 días. Durante el requisito principal es de ser practicante Tomatis nivel 1 y vamos a trabajar con el aparato de test de escucha, el Tomatis Listening Test System, y hay que tener 2 TalkSup para poder estar en el nivel 2. Veremos eso un poquito más en adelante. Entonces, sobre todo va a haber una parte que es una parte muy práctica sobre el aparato de test de escucha y después el objetivo es añadir a su actividad una herramienta de evaluación que le permite definir el perfil de escucha de un individuo con precisión e integrar también, cosa muy importante, la fase activa a su trabajo con el TalkSup de nivel 2. Es la parte interesante, efectivamente, es que a partir del nivel 2 se puede hacer programas con fase activa, uh, que les voy a enseñar cómo se trabaja con el Program Manager. Entonces, vamos a trabajar sobre el test de escucha. Entonces, parte muy práctica es de cómo se hace. Aparentemente tengo una problemática de conexión. Esperen un segundo. Ok, aparentemente ya la conexión se hizo de nuevo porque estaba cortada, estaba checando. ¿Ya me pueden escuchar o no? ¿Alguien me puede decir si me oyen o no?
¿Alguien me puede decir si hay un problema o no? Hola, ¿alguien me podría poner en las preguntas si me pueden oír o no, por favor? Porque hubo un problema de conexión. Aparentemente la conexión está bien. Bueno, espero que me oigan. Ok, perfecto, gracias. Ok, vamos a continuar. Entonces, como decía, la primera parte, el primer día del test de la formación, de la capacitación, trabajamos de manera muy práctica sobre el test de escucha para saber cómo se hace el test de escucha con los diferentes parámetros que lleva el test de escucha. Después, los días que siguen, vamos a trabajar sobre la interpretación del test de escucha, saber cómo interpretarlo. Efectivamente, se toma cierto tiempo, mismo varios años antes de poder tener la interpretación. Y después vamos a trabajar también mucho con estudios de casos para poder efectivamente entender cómo se hace la interpretación del test. También vamos a trabajar con el TalkSub para poder entender lo que es la fase activa, cómo se hacen los programas de fase activa y cómo utilizar el Program Manager de nivel 2 sobre el TalkSub de nivel 2, cuáles son las nuevas posibilidades que uno puede tener, lo que vamos a ver un poquito más en adelante. Y trabajar también sobre la programación, los programas activos y la lateralización auditiva, porque en nivel 2 ya podemos hacer trabajo activo y lateralización auditiva. Entonces ven que es un programa que es también bastante intensivo, con mucha información que después hay que efectivamente trabajar y entrenarse porque pide mucho entrenamiento todo lo que tiene que ver con el test de escucha. Entonces, cuando vemos el test de escucha, la foto no está muy buena, pero la máquina de test de escucha es esta. Después uno puede poner el test sobre la pantalla del ordenador, es un fichero Excel. Entonces, toda la parte del test de escucha es algo, como les decía, muy práctica. El test de escucha nos permite el análisis de las capacidades de escucha de una persona. Vamos a poder analizar su calidad de escucha, ver cómo está integrando la información, si la integra correctamente, si hay bastante energía para poder integrar, si hay errores de espacialización, si hay errores de selectividad, de análisis de sonido, cómo la persona filtra la información que escucha, si hay un filtro emocional que hace que tal vez pasa cierta información, pero no pasa cierta otra información, y integración de la información, cómo se hace por conducción ósea y conducción aérea. Esto nos va a permitir también de ver de manera mucho más precisa qué programas serían los más adaptados en función de las dificultades, no tanto para el programa F, que eso va a seguir siendo el mismo cualquier sea el test de escucha, el F o el T, pero para los programas siguientes, porque mismo con el test de escucha se empieza siempre por el programa T o F en funciones de las dificultades de nuestro cliente. Entonces, nos permite el test de escucha explicar a las personas que recibimos con el test cuáles son las dificultades y cuáles son las problemáticas que podemos ver a nivel del test que explican las problemáticas de nuestro cliente. Permite evaluar también la evolución de la escucha durante los programas, porque se hace un test de escucha, se puede hacer uno, siempre se hace uno a empiezo de programa, se puede hacer uno a final de programa, y cada vez que vamos a empezar un nuevo intensivo, hacemos un programa para escoger nuestra programación. Entonces nos permite escoger el programa el más adaptado en función del test de la persona. Después vamos a trabajar también con el test de lateralidad auditiva, con la máquina de test de escucha, que nos da la capacidad de integración de la información de manera rápida y eficaz en función de la lateralidad de la persona, cuál es su nivel emocional, su sensibilidad emocional, vamos a decir así, cómo integra la información al nivel lingüístico y también al nivel cognitivo, porque el test de lateralidad auditiva nos da información a estos diferentes niveles. Y
nos podemos después, una vez que hicimos el test de escucha, en la programación modificar los programas ELMA a partir del resultado en el test de escucha y trabajar con programas mixtos, porque a partir del nivel 2, tal vez de 10 programas, creo que tenemos 25 o 27 programas, de repente ya no me acuerdo, para poder trabajar, porque vamos a utilizar programas mixtos al nivel de los programas ELMA que ya tenemos, más la incorporación en los programas de la lateralidad y del trabajo activo. Aquí les puse un ejemplo por ejemplo, de test de escucha. Este es el test de una niña de 7 años que recibí en consulta porque venía con problemas escolares muy importantes, con un retraso escolar importantes, con dificultades a nivel lingüístico, dificultades, vamos a decir, globales en el desarrollo de esta niña. Un test de escucha ideal no tienen que existir distorsiones. Todo esto son distorsiones de escucha en la manera en la cual percibe la persona la información. En una curva ideal tenemos la curva azul, que tiene más o menos esta forma, y lógicamente la curva roja tiene que tener el mismo perfil que la curva azul. Tiene que seguir de manera paralela la curva azul. Entonces aquí pueden ver que efectivamente hay distorsiones muy importantes. Como puede ver, en ciertos puntos vamos a tener que subir la intensidad de manera muy importante para que la persona pueda reaccionar. Lo que hay que ver es que aquí tenemos las intensidades y aquí tenemos las frecuencias. Lo que quiere decir esto cuando hay distorsiones así es que la persona, en este caso esta niña, se va a cortar de la información y por momentos ya no va a percibir hasta llegar a intensidades, pues, como pueden ver aquí, de 90 decibelios. Quiere decir que uno va a tener que cambiar al nivel de la intensidad con la cual se le habla para que pueda responder. Quiere decir que se va en su mundo y ya no está aquí para poder escuchar. Eso es la primera cosa sobre su test de escucha. Después vemos todos los interrogantes que están aquí o los slash son lo que se llaman errores de espacialización. Es la dificultad que tiene esta niña a localizar de dónde vienen los sonidos. Entonces, imagínense la confusión en la cual está, es decir, que no tiene idea de por dónde vienen los sonidos, excepto que el cerebro, él tiene que integrar esta información. Pero para integrarla es como si recibía una parte de información de un lado y otra, es como si la información estaba estallida. No llega todo de manera global, pero llegan pedazos de información y el cerebro tiene que compensar y tratar la información de manera global sin nunca estar seguro de lo que está recibiendo. Entonces aquí tenemos nuestro test de conducción aérea en azul, conducción ósea en rojo, y aquí tenemos lo que se llama el test de selectividad auditiva. Entonces la capacidad del oído a analizar sonidos comparándolos uno a los otros. Y aquí vemos cada X es un error. Entonces podemos ver que aquí sobre el oído izquierdo tiene 57% de errores y en el oído derecho 91% de errores. Lo que es muy importante, lo que quiere decir es que es un sistema de defensa muy importante, porque si se acuerdan al nivel de la fisiología del oído, las células ciliadas externas tienen una función de selectividad auditiva, nos permiten un análisis fino de la integración de la información cuando funcionan correctamente y van a ayudar las células internas a integrar correctamente la información. Esto está claro que cuando la selectividad está cerrada, sabemos efectivamente que al nivel emocional las células ciliadas externas ya no están respondiendo correctamente a la información que va entrando y en este caso es casi sobre todas las frecuencias donde hay dificultades, en particular sobre el oído derecho, donde tenemos 91% de errores, entonces dificultades muy importantes de análisis a nivel de la selectividad auditiva que nos va a dar también información entonces al nivel emocional. Eso es un indicador de muchísima ansiedad, como las distorsiones sobre un test de escucha que es indicador también de ansiedad, también de dificultades de atención, de concentración. Aquí sería un poco como si la persona que tal vez que es una persona que es francesa, es como si uno le estaba hablando chino
y no conoce chino y recibe esta información y trata de entender lo que uno le está diciendo. Entonces imagínense los esfuerzos que hace esta niña a nivel escolar para poder integrar la información. Y después aquí tenemos los resultados de la lateralidad auditiva. Esta niña está con un oído izquierdo dominante, lo que también va a hacer que va a ser más difícil en la integración rápida y correcta de la información a nivel lingüístico, a nivel de la escucha y también a nivel de la producción de los sonidos. Entonces solamente pueden ver, haciendo un análisis rápido del test, que ya nos da muchísima información sobre la manera de escuchar de esta niña. Entonces este es su test primero. De todas maneras, en este caso se empieza con un programa T o un F. Yo empecé en este caso con un programa F para poder trabajar pues de manera global sobre todo el test, tratar de abrir la selectividad progresivamente y sobre todo poder armonizar las curvas que sean entre el oído derecho y el oído izquierdo o entre las curvas de cada oído entre la conducción aérea y la conducción ósea. Entonces este era un ejemplo para mostrarles un poquito cómo se trabaja con el test de escucha. Les puse también aquí otro ejemplo. Esto es una señora adulta de más o menos 35 años que viene por problemas de atención, concentración, de organización. Aquí ven que tenemos un test que es completamente diferente a lo que vimos anteriormente. Aquí la dificultad en este caso es que tenemos toda esta zona del test que está demasiado baja. Acuérdense, ¿se acuerdan a nivel del análisis de la música? Les decía que teníamos la zona 1 entre 0 y 1000, la zona vestibular, zona 2, que es la zona lingüística que va entre 1000 a 3000, aquí está la zona 2, y después tenemos la zona 3, que la zona de la energía cortical. Entonces podemos ver con el test de escucha en qué zonas hay lo más de dificultad. Entonces aquí podemos ver que la zona 1 comparado a un test ideal, si teníamos la curva ideal, está demasiado baja y la zona 2 también demasiado baja. La segunda cosa es que la curva ósea tiene tendencia a posicionarse por encima de la curva aérea, lo que no va a facilitar la integración de la información, con igual muchos errores de espacialización sobre el oído izquierdo y también errores de selectividad, mismo si no son muy importantes, tenemos 9% y 6%, pero para un adulto no es normal de tener una selectividad cerrada a este nivel tan bajo, es decir, entre 250 y 500 hercios, no poder hacer una diferencia entre dos sonidos a este nivel. Si había errores más o menos aquí en las frecuencias muy agudas, podríamos decir, ok, no está mal, pero cerrado tan bajo es muy raro. Entonces quiere decir que efectivamente hay una ansiedad muy importante con esta persona sobre la cual vamos a tener que trabajar. Bueno, esto era otro ejemplo con un caso de adultos de la información. Entonces aquí sabemos que vamos a tener que trabajar en esta zona muy claramente para empezar. Entonces aquí vamos a trabajar con un programa T de manera, mismo si es un adulto, porque quiero trabajar mucho en la zona vestibular para tratar de subir, perdonen, regresamos hacia atrás, para tratar de estimular la zona vestibular y hacer que las curvas suban un poquito para una mejor integración al nivel corporal, al nivel vestibular con esta persona. Entonces esto era para un poquito darles una presentación del test de escucha y del trabajo que hacemos con el test de escucha. Entonces como pueden ver lo dividimos en las tres zonas que ya conocen cuando hablábamos de la música y las zonas sobre las cuales vamos a trabajar con la música. Entonces aquí se ponen las cosas más claras porque aquí vamos a tener el test de escucha de nuestro cliente y en función de las músicas con las cuales vamos a estar trabajando, los programas con los cuales vamos a estar trabajando, pues sabemos qué zonas vamos a estar estimulando en función del programa y de las curvas de nuestro cliente. Entonces se facilita efectivamente la manera de escoger la programación. Se puede también complicar porque vamos a tener mucho más información que antes y hay que poder manejar toda la información, pero eso se hace progresivamente con experiencia de ver casos con test de escucha.
Ok, a nivel del TalkSub, ¿qué vamos a tener? Al nivel del TalkSub vamos a tener nuevos audífonos, es decir, que vamos a trabajar con audífonos con lateralidad y micrófono para el trabajo activo a partir del nivel 2. Entonces, si ya tienen audífonos alámbricos, lógicamente han de tener cuando compraron su TalkSub, se necesita comprar este micrófono que se quita el cable del audífono y se pone este audífono, este cable con el micrófono y la persona puede trabajar en fase activa con el audífono alámbrico que ya tenían con el TalkSub. Los audífonos de lateralización, esos se tienen que comprar porque no vienen, se venden aparte, eso no se venden con el TalkSub de nivel 1. Entonces, si uno quiere trabajar efectivamente fase activa con lateralización, tiene que comprar unos audífonos con lateralidad auditiva. El Program Manager del nivel 2 se modifica. Como pueden ver, aquí vamos a tener otros programas. Ven que hay mezclas de programas, lo que llamamos los programas mixtos, con los cuales podemos estar trabajando y pueden ver que también podemos customizar programas, es decir, modificar ciertos programas justamente para poder hacer trabajo activo, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad, tenemos en esta parte del Program Manager de ir a Program Configuración, entonces configuración de programas, y aquí tenemos dos posibilidades, o escogemos un programa que ya existe, que sean en los que ustedes conocen los programas ELMA o en los programas mixtos, lo escogemos, lo copiamos y lo vamos a modificar, o podemos crear un programa y modificarlo después en función de lo que queremos hacer. Entonces, nuevas posibilidades con el Program Manager en el nivel 2. Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, en este programa se añadió una parte de reading. Entonces, pienso que esto es un programa F, si no me equivoco, en el cual vamos a modificar ciertos ajustes, como los ajustes, vamos a poner una fase activa, entonces un trabajo de media hora de reading en el cual vamos a hacer leer la persona, en este caso 10 minutos, con ajustes específicos. Después hay que escoger los filtros que se van a utilizar para hacer el trabajo vocal. Entonces es algo que vemos durante estos 4 días, cómo se hace el trabajo vocal, cuáles son los ajustes que se pueden utilizar, pero pueden ver que tenemos diferentes filtros para trabajar al nivel vocal, para trabajar de manera más precisa en la zona lingüística cuando la persona está leyendo a voz alta, utilizando el micrófono, los audífonos, todo lo que es conducción ósea, conducción aérea, de manera que ya conocen. Aquí podemos escoger diferentes ajustes para hacer el trabajo a voz alta y tenemos ajustes para si hay gente que quiere cantar como trabajo fase activa, también se puede utilizar el canto o se pueden repetir palabras, se puede leer a voz alta, puedo repetir frases. Después puedo trabajar con uno de mis clientes, le digo una palabra, los repite, hay varias posibilidades de trabajo de fase activa con su cliente y varios ajustes de los cuales se pueden escoger para trabajar en función de lo que uno quiere hacer durante el programa activo. Aquí vemos los tiempos de repetición, los tiempos de lectura, que pueden ser 10, 20 o 30 minutos para leer a voz alta, durante los cuales la voz de la persona, durante los 10 minutos aquí, si escojo 10 minutos, es la voz de la persona que tiene que hacer la báscula al nivel del TalkSub. Si pongo 20, durante 20 minutos tengo que leer a voz alta con una calidad para poder obtener báscula al nivel de la voz que voy a estar utilizando. Y todo lo que es 10R o 20R es cuando trabajamos cantando o repeticiones, es ahí donde si yo trabajo con mi cliente me voy a poner en 10R, así mi voz también va a ser báscula al nivel de
del TOCSUP. Entonces aquí cuando se pasa en fase activa, es todo un trabajo en el cual es la voz de la persona con la cual se tiene que obtener la báscula electrónica. Después los tiempos permiten efectivamente trabajar 10, 20 o 30 minutos en funciones de las capacidades de la persona. Lo que hay que tomar en cuenta es que el trabajo activo es mucho más cansado que el trabajo solo de escucha. Un trabajo activo son 2 sesiones de escucha pasiva. Es mucho más cansado, sí, podemos decir así. Se va a también poder lateralizar. Entonces ven aquí que podemos escoger los ajustes de lateralización en función del resultado que uno obtiene sobre el test de lateralidad. Este resultado, haciendo un cálculo simple, nos permite decidir qué lateralización se va a trabajar con nuestro cliente. Entonces, poder decidir si voy a pasar a 10, estoy en 10, paso a 9 o a 8. Esto quiere decir que en el oído izquierdo vamos a disminuir el volumen y vamos a guardar la misma intensidad en el oído derecho. Cuando lateralizamos, disminuimos la intensidad en el oído izquierdo porque queremos lateralizar la persona sobre el oído derecho para una integración más rápida y eficaz de la información lingüística y del control a nivel del bucle audiovocal que tiene que hacerse por el lado derecho porque ¿cómo se dicen? El sistema nervioso es más rápido de ese lado, los nervios son más cortos, en particular el recurrente que controla la laringe es más corto al nivel del lado derecho que el lado izquierdo y por eso siempre tomatiza al nivel vocal y del trabajo sobre el bucle audiovocal trabaja sobre el lado, privilegia el lado derecho, que no quiere decir que no utilizamos el lado izquierdo, pero para todo lo que es lingüístico vamos a privilegiar el lado derecho. Después aquí tenemos también posibilidad de escoger gregorianos para repetir. Entonces tenemos diferentes GR, quiere decir repetición. Cada vez que en Tomatiza hay R, entonces tenemos el GM que conocen, el GFM también que conocen, y se añade aquí el GR, que son pistas de gregoriano para repetir. Y las indicaciones están o en inglés o en alemán o en español o en francés. Entonces así se explica cómo trabajar a la persona. La sola cosa es que para trabajar con gregoriano para repetir, uno tiene que poder ayudar a su cliente a hacer el trabajo correctamente. Entonces, si uno no canta bien y tiene dificultades en canto, es mejor no hacer este tipo de trabajo con su cliente si ustedes no lo pueden guiar y ayudar, excepto si es un cantante profesional que no va a necesitar su ayuda al nivel de cómo se trabaja al nivel del canto. Entonces, nuevas posibilidades como pueden ver sobre el TalkSub y el manejo de los diferentes programas que vamos a tener con esta posibilidad muy importante del trabajo con la fase activa que se puede integrar en los diferentes programas con los cuales vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver cómo utilizar el TalkSub, cómo programar el TalkSub y cómo hacer programas activos o pasivos con los diferentes parámetros que tenemos en el TalkSub de nivel 2. Entonces podemos trabajar en lectura, en repetición, en canto, nivel de la música. Vamos a trabajar sobre la lateralización auditiva, que son nuevos parámetros que nos permiten avanzar y avanzar tal vez más rápido en la obtención de los resultados con nuestros clientes. Entonces, para ser practicante de nivel 2 se necesita ser practicante de nivel 1 para poder subir al nivel 2, hacer la capacitación de nivel 2. Se necesita tener 2 TalkSub o un TalkSub y un Solisten y tener también la máquina de test de escucha, el Tomatis Listening Test System, que nos permite hacer el test de escucha.
al nivel de los niveles de capacitación, se necesitan tener todas las herramientas, para poder tener la cualificación, la capacitación de un nivel. Si no tengo el material necesario para hacer test de escucha, no puedo ser practicante tomatis de nivel 2. Esto lo han probablemente recibido, que son los precios aquí en dólares al nivel de la capacitación. Entonces, con el precio de la capacitación sola, que son de $1,150, el precio del Tomatis Listening Test System, que es de $4,790. Si hay que comprar un TalkSub de nivel 2, es de $2,990. Se puede comprar una maleta de transporte para la máquina de test, que cuesta $150, y también existen cascos con lateralización para niños que cuestan $290. Ok, acuérdense que si necesitan más información, su contacto es Solange, excepto no sé si hay gente de España, si hay gente que está siguiendo aquí la presentación de España, si no es Rosso de Health Managing, que se ocupa de todo lo que es las capacitaciones en España, y si no, para el resto del mundo al nivel de todo lo que es países de habla española, es Solange, que se ocupa de todo este tipo de información. Entonces, ahora les voy a dar la posibilidad de hacer todas las preguntas que quieran después de esta presentación, como les decía, breve sobre la capacitación de nivel 2, como ya conocen el método, y pienso que tal vez tengan preguntas que quieran hacer. Entonces, si quieren levantar la mano, o si me escriben las preguntas para poder contestar. Si quieren, puedo tratar de abrir los micrófonos a ver si no hay demasiado ruido. Voy a hacer eso, voy a activar los micrófonos de todo el mundo, y si no hay demasiado ruido, pueden hacer sus preguntas directamente oralmente. Vamos a ver. Les pido un segundo. Un poco de tiempo. Ok, creo que todos los micrófonos están abiertos. No sé si hay preguntas. Veo que hay una pregunta. Cuando dices que se deben comprar 2 TalkSub, ¿se incluye el que ya se tiene o 2 aparte del que ya? No, se incluye el TalkSub que ya tienen. Si tienen un Solisten y un TalkSub, no necesitan comprar más. Hay que tener en todo 2 TalkSubs. Ok, no sé si hay otras preguntas. Los micrófonos no están abiertos, nos pueden hacer sus preguntas directamente. Ups. A ver, voy a cerrar un micrófono. William, te cierro el micrófono porque está haciendo mucho ruido detrás. Ok, no sé si tienen preguntas o no hay preguntas. Ok, pueden mandar las preguntas por escrito. Si no se oyen bien, puedo cerrar los micrófonos. Hay posibilidad de financiamiento. Eso hay que ver con Solange. No les puedo decir, no tengo idea si hay posibilidades de... Sé que en España tienen posibilidades de financiamiento. No sé si aquí en
en Francia, en Luxemburgo, si en TDC hay posibilidades de, porque en España lo tienen, pero solo para España, no hay posibilidad. Entonces no pienso, pero no sé, hay que pedir a porque en España han puesto efectivamente un financiamiento con un banco para la adquisición de material. Entonces, no sé, en Francia, en Luxemburgo, perdón, Tomatis Development no tiene esa posibilidad porque es financiamiento en todo el mundo y los bancos no se ocupan de eso, pero después hay que ver con Tomatis Development si hay posibilidad de pagar en varias veces con ellos, vamos a decir así. Pero eso hay que ver con Solange, no les puedo decir. El TLTS es totalmente diferente a una audiometría convencional, sí. La calibración de las máquinas son hechas específicamente para Tomatis, mismo si la máquina, como lo podían ver, es una máquina eh, de audiometría clásica, pero el programa que está adentro fue hecho para Tomatis. Entonces, con nuestra máquina ya no se puede hacer una audiometría convencional y como les decía, la calibración de Tomatis es diferente efectivamente de la calibración de la audiometría. Y eso es algo que vemos efectivamente durante la presentación y es por eso es uno de los problemas el hecho efectivamente que tenemos que tener un programa específico, Interacoustic, el que fabrica las máquinas que nos hizo el programa, es una de las problemáticas efectivamente es que sale muy caro y nos venden el programa muy caro, vamos a decir así. Uh, O sea que, sí, aló, sí, sí, o sea que más allá de mirar el umbral, porque tú sabes que en la audiometría se mira como tal el umbral de sí, audición, sí, sí, sí. eh, se mira ya más características más profundas con respecto a la escucha Sí, como tal. es un test de escucha, por eso se llama Tomatis Listening Test. No es una audiometría, porque no podemos hacer un test de audiometría. Uno como profesionales Tomatis, yo como psicóloga no tengo en Francia derecho de hacer test de audiometría. Entonces yo estaría legalmente mal posicionada si empezaba a hacer test de audiometría y no me interesa. Mi interés es la escucha de mi cliente, no es su audiometría. Después si necesito audiometría lo mando a hacer una audiometría, pero con mi máquina de test de escucha no puedo hacer audiometrías y no es comparable mi test de escucha con una audiometría, porque las calibraciones, las curvas no son las mismas. ¿Eh? Ok. Hay otra pregunta que yo tengo, Valerie, ¿Sí? es con respecto a cuando hablas acerca de la fase activa. Tú decías que se coloca al paciente a hacer lecturas y demás por determinados minutos. Pero si se trabaja con un niño, por ejemplo, pequeño, en donde yo quiero trabajar esa fase activa, ¿se trabajaría a través de repeticiones de palabras o de otro tipo de actividades que impliquen oralidad? Sí, claro. Después es en función de cómo, qué quieren trabajar con el niño y las capacidades efectivamente del niño. Como les decía, hasta pueden hacer canciones para niños, cunas, pueden hacer, sí, repeticiones de palabritas, si quieren trabajar palabras más específicas, si hay problemas de pronunciación, se pueden escoger palabras específicas para ayudarlo en sus dificultades. Ok. ¿Y el tiempo se determina con respecto a las necesidades del paciente o hay un tiempo ya previamente estipulado? Tenemos tres tiempos que son 10, 20 o 30 minutos. Entonces es muy largo. En 30 minutos se trabaja más con adultos o con personas que no tienen problemas particulares. ¿Por qué hay estos tiempos? Claro. Porque durante estos tiempos es la voz de la persona con la cual uno tiene que obtener la báscula. ¿Okay? Entonces para eso hay que tener una calidad vocal y ponemos 10 minutos y después los 20 minutos que quedan la persona escucha la música, porque hay una música en fondo en el programa de fase activa. Entonces en función, pero si el niño nomás va a trabajar 5 minutos, no importa, trabaja 5 minutos y después escucha la música que hay durante los 25 minutos que sobran. Después todo es como uno monta su programa y el trabajo que uno quiere hacer. Ok, Tengo una, tengo una entendido. pregunta. Hola, Sí, sí. sí, una pregunta.
por parte de mi esposa, que ella no ha podido asistir y resulta que, bueno, ella es nivel uno ya hace 2 años. Ujú. Los pacientes están muy contentos con los tratamientos Tomatis, pero resulta que ahora ha aparecido una competencia que practica Sena Ujú. y les están haciendo los test de escucha gratis y nos caen a la consulta diciendo ¿por qué ustedes no lo hacen? Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿el nivel uno es una práctica inferior al nivel 2? No, es otra práctica. Hemos decidido al nivel de porque hay que también poner a claro qué es el método Sena y qué es Tomatis, ¿eh? Porque en el método Sena habría que, bueno, hacen test de escucha que no tienen nada que ver con el test de escucha de Tomatis. Entonces, eso ya son cosas que hay que poder comparar y que la gente efectivamente no puede saber, pero el test de Sena no tiene nada que ver con el test de escucha Tomatis. Que el test de Sena es más una audiometría que un test de escucha, ¿eh? Son audiometrías lo que hace Sena, no son test de escuchas. Porque concretamente una madre vino diciendo que le dijeron en ese sitio que su hija tenía dificultades en uno de los oídos. Entonces, ¿cómo le estábamos haciendo nosotros Tomatis sin la seguridad de que estaba oyendo bien por ese oído? Sí, pero Entonces, por eso ¿qué es lo que le... siempre hemos dicho al nivel de los entrenamientos de checar los oídos de los niños o de los adultos, ¿eh? De hacer una audiometría. Nosotros no trabajamos sobre audiometría. Sena no trabaja sobre escucha, hace test de audiometría. Entonces están hablando de cosas que no se pueden comparar. ¿Okay? Y Sena efectivamente aprovecha a ese nivel y después hay que también ver lo que es el método Sena, ¿eh? Y que esta persona que les vino diciendo eso, que vaya a averiguar de qué se trata y decirle también a la persona que podemos trabajar con problemas auditivos mismo si no tenemos test de audiometría, porque ¿qué va a cambiar la audiometría sobre el problema auditivo de esta persona? Es eso que hay que preguntar, pero efectivamente hay que trabajar sobre oídos sanos. Si hay una otitis, si hay una particularidad, un problema, y eso siempre lo hemos dicho durante las capacitaciones, hay que mandar a la persona a hacer una audiometría y eso no necesitan hacerlo con Sena, pero se puede hacer en cualquier consultorio a nivel médico que tenga este tipo de capacidad. Claro, yo pensando en que en el futuro mi esposa, que tiene intención de hacer el nivel 2 Uh -huh. empiece a aconsejar que se haga el test de escucha. Entonces yo me pongo del lado del paciente y diciendo cómo antes no me lo aconsejó y ahora sí me lo aconseja. Entonces, ¿cómo es que hago esa transición entre nivel uno y nivel 2? Pero O le no, puedo decir, no es de aconsejarlo, es que en nivel uno vamos a trabajar con programas. Cuando se empieza con el test, mismo con el test de escucha, los programas con los cuales van a empezar siempre van a ser los mismos. Eso no cambia, que sea consultor de nivel 4, de nivel 1 o de nivel 2, eso no cambia al nivel. El test de escucha nos va a dar más información sobre la manera de escuchar de la persona y permitirnos escoger los programas. Pero no quiere decir, cuando trabajo con un niño autista, y pregúntenle a Sena también cómo hace, qué hace con un niño autista que no hace audiometría, cómo va a trabajar con el niño. Estamos exactamente en la misma problemática. Es decir, que eso es hay cierto. gente que no hace test de escucha y no hace audiometría también. Y Sena sigue trabajando también con estas personas. Entonces no veo cómo se puede permitir decir ese tipo de cosas cuando ustedes están en dónde, en qué país están. En Córdoba, España. En España. Ok, sí, porque es en España donde hay escena de manera. ¿Tendría su esposa tomar contacto con un profesional Tomatis que está en, no me acuerdo, Sevilla. ¿Puede ser? perdón? Sí, porque ya hablamos con él, ya en Sevilla. Sí, 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 ¿Puede ser? se llama En Alejandro. Sevilla, sí, sí, ya. Ah, bueno, ya no, tantos datos no tengo, eso se Ok, encarga mi esposa. sí, porque él hizo los Este, tres métodos, hizo Bérard, hizo Tomatis, hizo Sena y les puede dar muy claramente las diferencias entre los tres es- métodos. Y creo que Sena se está tratando de aprovechar, pero diciendo cosas que no son
ciertas, porque al nivel de Tomatis nunca hemos hecho audiometría y nunca hemos tenido ningún problema, y lo decimos muy claramente, que no trabajamos sobre la audición, trabajamos sobre la escucha. Entonces, que Sena no quiere entender lo que estamos haciendo y es otra problemática. Entonces, ahí es a nosotros de explicar Vale. cuál es nuestro trabajo. Pero para sus clientes sí, es como cuando voy al nivel profesional añadiendo herramientas a mis diferentes posibilidades profesionales. Hice nivel 1 de Tomatis, trabajo con tal herramienta, paso al nivel 2, voy a añadir una herramienta que es el test de escucha, pero que no tiene nada que ver con audiometría, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Que la Claro. gente no confunda, y así explicarlos a su cliente. Y yo he hecho diferentes cursos de diferentes niveles en otros métodos, donde progresivamente uno va adquiriendo nuevos conocimientos y posibilidades de uso de diferentes modos, de diferentes herramientas, perdón, y sin ningún problema para los clientes. Al contrario, es de darles una herramienta más en el análisis de la escucha de su cliente. Y no veo cuál es el problema de decirle al cliente, pues hoy le vamos a hacer un test de escucha. Al contrario, tendría que estar feliz. Para concluir, digamos, mi esposa raramente le aplica tomatis a un paciente nuevo, si no lo ha conocido previamente, es decir, que ella está segura que el paciente escucha, ¿no? Correctamente. Pero para tranquilidad del paciente, ¿tú aconsejarías que nosotros los mandemos a hacer una audiometría? Sí, pueden hacer eso no es ningún problema, pueden hacer que hagan una audiometría antes de empezar cualquier programa Tomatis, eso puede ser muy bien. Y si hay un problema, pues que les digan cuál es el problema. De todas maneras, con o sin problema, no va a cambiar nada al nivel de la programación Tomatis. La sola cosa que tiene que estar muy clara y que decimos durante las capacitaciones es que si hay una pérdida auditiva, porque es lo que va a dar la audiometría, no podemos recuperar la pérdida. Entonces, que el cliente no piense que haciendo Tomatis su audiometría va a mejorar, porque no es posible. El Sí, test pero de escucha, va a afectar sobre el resultado. no, depende lo que uno quiere como resultado. Yo trabajo Imaginemos que un emocional, por ejemplo, Pues si y trabajo al no nivel escucha bien. emocional, el test, la escucha no tiene nada que ver con la audición, justamente. Son dos cosas diferentes. Puedo tener muy buena audición y escuchar muy mal, y puedo tener muy mala audición y escuchar muy bien. Entonces, puedo tener un test de audiometría muy malo y tener muy buena escucha, y tener una audiometría excelente y no escuchar. Son Vale, dos ok, cosas completamente diferentes. Y por eso hay tener, ok, Sena no hace la distinción, y por eso trata vamos a decir a sus clientes, no hay que hacer esto y lo otro, pero eso ya no es, porque sabe muy bien. Pídanle a Sena demostrarles que un test de audiometría cambia con su programa, porque eso sí me interesa, porque no es posible. Y pídanle a cualquier vale. otorino, les dirá que no es posible. Porque la audición no se puede modificar, es algo fisiológico, o pasa o no pasa el sonido. La escucha es algo que se puede modificar, porque hay un parámetro emocional, hay un parámetro cognitivo, hay diferentes parámetros. A nivel auditivo, o las células ciliadas funcionan o no funcionan. O tengo un otitis o tengo un tapón en el oído que hace que la información no pasa, que es Ujú. una posibilidad efectivamente que se puede. Para eso ni se necesita audiometría, solo se le pide al médico de ver al nivel del tímpano si todo está funcionando correctamente. Entonces pienso Perfecto. que Sena está en problemas, porque ha perdido, pienso, varios clientes con Tomatis, porque desde hace varios años estamos trabajando de nuevo de manera muy importante en España, y está tratando de tener, vamos a decir, no sé cómo se dice, argumento. Argumento Sí, para sobrepasar a Tomás. sí, y por el momento no los tiene porque su programa no tiene nada que ver con el de Tomatis. Muy bien, vale, muchas gracias. No, pues no hay de qué.
Entonces, Valerie, a ver, espérense porque voy a contestar unas preguntas que están escritas. El TLTS puede decirnos si la persona tiene un problema de audición y no de escucha y discriminación. No, el TLTS es un test de escucha, no es un test de audición. No medimos la audición con un test de escucha. Son dos cosas diferentes. Cuando la calibración no es la misma, no puedo estar midiendo audición y escucha. O mido audición con una máquina de audiometría médica o mido la escucha con el test de Tomatis. ¿Okay? Bueno, ¿quién quería preguntar? yo, Ok. cuando, por ejemplo, ya yo comencé con pacientes y esos pacientes, independiente de que vayan por su segundo o X intensivo, ¿se le puede aplicar el test de escucha así ya vayan avanzados? Sí, claro, no hay ni el test de escucha, se puede aplicar a cualquier momento. Eso no importa que hayan hecho 10, 15, 20 programas, no importa. Yo cuando trabajo con niños autistas, al principio siempre hago test de escucha, nunca obtengo uno. Y un día va a empezar a contestar el niño cuando ya va mejorando. Entonces no hay ningún problema de hacer un test de escucha, cualquier sea el número de programas que haya hecho el cliente. Al contrario, nos va a dar más información a nivel de nuestro cliente. Okay. Y cuando se hace el test de escucha, al paciente se le transmiten estímulos eh, y él responde de forma subjetiva o en el aparato pues nos permite mirar si ahí están realmente las respuestas siendo acordes a lo que el paciente está percibiendo. Es imposible, mismo en una audiometría no se puede saber si el paciente está respondiendo al sonido de la audiometría o no. Que sea en audiometría o O, en test de escucha, es lo mismo, porque le pedimos al paciente, como en una audiometría, al cliente, como en audiometría, de levantar la mano cuando percibe el sonido. Es después con okay. O sea, el experiencia. procedimiento es parecido. Ah, Sí, es el mismo, el procedimiento se hace de la misma manera que una audiometría. Lo que cambia van a ser que hay varios tests que no tienen nada que ver de los tests de audiometría y que la calibración no es la misma. Entonces, a partir de ahí, las curvas no pueden ser los mismos. No pueden ser comparadas, vamos a decir así. No, ok. Y mi última pregunta ya por el día de hoy. Pues sabemos que por cada intensivo el paciente cancela un valor. Por el test de escucha es un servicio adicional y el paciente debería cancelar otro valor por ese examen. ¿qué quiere decir cancelar un valor? No sé lo que es. O sea, el paciente te paga a ti por la aplicación del método, pero la aplicación del test de escucha se incluye dentro del proceso Yo o personalmente y la mayoría de los centros que conozco en su funcionamiento lo incluyen en el proceso. El test de escucha hace parte del costo de los intensivos. Cuando yo en mi primer asesoramiento, pues está el precio del test de escucha y después cuando hacen los programas de 13 días, está también incluido un test de escucha antes de empezar y un test de escucha al final del programa. ok. Es parte de mi programa Tomatis. Mi programa Tomatis lleva los test de escucha cuando es posible hacerlo, ¿eh? Y si no es posible, no descuento el precio del test de escucha si no hacen el test de escucha, porque es parte del programa en sí, que hagan o que no hagan, está es todo incluido, vamos a decir así. ¿Sí me entienden? Sí. Okay. Lo que pasa es que como en nivel uno no tiene el test de escucha, pues lógico que realmente ese valor no se está incluyendo ahí. Sí, pero bueno, una vez que ya tienen la herramienta, se puede incluir el valor, ¿eh? Y generalmente las personas que hacen el test de escucha, o las cuales se hace el test de escucha, están muy contentas de tener un test de escucha, ¿eh? Porque les va a dar más información sobre efectivamente cómo integran la información, cómo además para ver los progresos antes y después, cómo se integran los cambios. Estas son cosas que la gente les gusta poder ver las modificaciones que hay al nivel del test de escucha.
Entonces después hay que ver Claro. si lo incluyen en su tratamiento global. Para las personas que ya han empezado, ver si les hacen un precio específico o diferente. Yo no sé, eso después ya hay que estudiarlo caso por caso en función. Pero el test de escucha a partir del nivel 2 es parte del proceso Tomatis. Y por eso no se puede ser practicante nivel 2 si uno no hace test de escucha. ¿Sí me entienden? Sí, perfecto. Muy clara la información. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Si hay otras personas que tengan preguntas. Ahora, discúlpame, yo agregaría un poquito más lo que acaba de decir Sí. la compañera, que siendo nivel uno nosotros ofrecemos un cierto servicio a un cierto valor. Ahora somos nivel 2, ¿sí? Y ahora nuestro servicio vale más o no. Si ustedes desean ponerle más, lo puede. El precio es el que ustedes deseen, ¿eh? El servicio usted lo evalúan a su manera. Eh, Efectivamente, pueden poner más. Si hacen test de escucha, pueden añadir el valor que ustedes piensan vale el test de escucha a nivel de su trabajo. O sea, porque no es solo el test de escucha, sino que con el test de escucha lo utilizamos para hacer modificaciones sobre los programas, lo cual se supone que va en una mejora, ¿no? del tratamiento. Sí, ¿No es vamos así? a entrar en programas más específicos, más individualizados, utilizando efectivamente la herramienta del test de escucha. Tenemos un seguido más específico y poder escoger más específicamente los programas. Pero el trabajo que uno hace ya con los programas de nivel 1 son también de excelente calidad. Como decían, tienen muy buenos resultados. Entonces, después es su voluntad a ustedes si quieren añadir ese costo o no. Eso es muy personal en función, hay gente que los añade, hay gente que no. Eso ya no les puedo decir. La sola cosa es de tener cuidado de estar en los precios también de los otros personas que hacen tomatis y no estar demasiado por encima. Yo personalmente no estoy en tengo más, entonces voy a cobrar más, porque no pienso que sea la mejor de las soluciones al nivel del trabajo. Es de decir, cuál es mi valor al nivel profesional con todo lo que tengo y cómo trabajo y a partir de ahí dar un precio, pero no imaginar que porque tengo el test de escucha voy a trabajar mejor, porque después hay que también poder manejar todo eso correctamente, pero está claro que tienen que añadir en sus precios el precio del test de escucha, porque toma tiempo y tiene un costo la máquina de test y es un costo importante, entonces sí, claramente hay que añadir un valor a ese examen. Sí, porque yo me pongo en la piel de un colega que hace nivel uno. Si yo hago nivel 2 y lo cobro igual que antes, yo imagino que la gente evaluará que yo le estoy ofreciendo más por el mismo precio y igual me quedo con toda la demanda. O sea, yo sé No, que mi análisis es muy simple, ¿no? Pero, sí, pero el problema es que creo que no funciona siempre así. vale, Después, vale. en función, hemos tratado muchas, o yo personalmente he tratado muchas cosas al nivel de los precios, ponerlos muy caros o ponerlos muy bajos, y no es por eso que voy a tener menos o más gente. Entonces, uno puede poner precios muy bajitos, la persona va a pensar que es chafas, que no vale la pena, entonces no van a ir. Uno va a poner muy caro y va a tener personas que están listas a pagar efectivamente muchísimo dinero. ¿Por qué? No sé, pero bueno, están listas a eso. Y por eso siempre, bueno, en Francia, como manejamos al nivel de los precios, es que estamos todos más o menos con los mismos precios. Que sean de nivel 1, 2, 3 o 4, todo el mundo tiene más o menos los mismos precios. Después es mucho al nivel de la gente va por la competencia de la persona,
porque mi entrevista estuvo interesante con la persona con la cual estuve. Después Vale, es muy personal, todo eso. Pero pienso claro. que efectivamente, si tienen un precio a nadie en el test de escucha, pueden subir efectivamente su precio para integrar el precio del test de escucha. Eso sí estamos completamente de acuerdo. Pero iba a decir, hay que quedarse también, no decir soy mejor que el nivel 1 porque tengo el test de escucha. Porque si entramos en este tipo de argumentos, no pienso que sea el ideal, ¿eh? Ajá, simplemente ofrecer un mejor servicio y ya está. No es un mejor servicio, es una herramienta más, porque el servicio que ofrece la gente en nivel 1 es excelente. Vale, vale. Exacto. Ok, Entonces, por ok. eso hay que tener Sí, mucho porque es que, cuidado con eso, ¿eh? Porque por eso decía, hay que tener que nada en un precio, porque están ofreciendo el test de escucha, me parece completamente normal, pero no quiere decir que lo que van a hacer ustedes va a ser mejor que lo que está haciendo la persona de nivel 1. Perfecto. exacto, porque igual, como tal, el, el- la nueva herramienta, pues simplemente va a permitir profundizar, pero como tal, el valor del método no se va a perder, sea de uno o de cuatro. Y aparte que Exactamente. hay que tener también en cuenta que como profesional, que brindas más allá de un método, porque bien se ha dicho siempre, es un método, pero no reemplaza todo lo terapéutico. Entonces, esto es un complemento a todo lo que como profesional uno puede dar. Exactamente, muchas gracias. Sí, es eso, es que efectivamente Tomatis es una herramienta. Después está todo lo que ha hecho el profesional, ¿eh? Es la experiencia del profesional que va a ser la diferencia. Y lo vemos muy bien, ¿eh? Hay gente que puede comprar todo el material, toda la herramienta de Tomatis, y no es por eso que su centro va a funcionar mejor que alguien que tiene a nivel profesional una muy buena herramienta y con un nivel 1 de Tomatis y que va a estar funcionando de manera increíble también. Exacto, Bueno, así es. pero efectivamente lleva un costo porque también el test de escucha toma tiempo, ¿eh? Tiempo y dinero. Exactamente. Entonces todo eso hay que sumarlo, vamos a decir así. Sí. Hola Valerie, me encanta Hola, saludarte, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú? Muy bien, te habla Milena desde Sí. Colombia. Valerie, yo he entendido perfectamente lo que nos has transmitido con respecto al nivel 2. Usar la herramienta me parece genial. Quiero saber aproximadamente cuál es el costo que puede uno ofrecer. Sé que en los países, digamos, en Europa es diferente a Sudamérica, pero ¿cuál es el estimado que ustedes cobran para un intensivo, ya sea que incluyas el test de escucha o no? Yo te puedo dar los precios que tengo en París. Ujú, No te puedo dar otros precios porque no conozco lo de los otros países. Después lo que pueden hacer exacto. ustedes también es llamar a los centros de Colombia, como tú estás en Colombia, y ver qué Ujú. precios están ofreciendo. Pero en París el precio de un intensivo con test de escucha, en principio, test de escucha al final y los 13 días de intensivo, las 26 horas de escucha, Horas. Ujú. sí, es de 600 euros. Ok, ok. Otra pregunta, gracias Pero por bueno, hay responder que, hay esta. que tomar en cuenta al nivel de este precio que una renta en París es mucho más cara que, por ejemplo, en mi pueblo, en donde estoy, donde vivo. Entonces, por eso el Ujú. precio también es en función de lo que integra, ¿eh? Hay que tomar también eso en cuenta. Pero bueno, te digo, el precio es de 600 euros y cuando hacemos un asesoramiento, la primera vez que viene la persona al centro, hacemos un asesoramiento que dura más o menos 2 horas, 2 horas y media, con el test de escucha y el costo es de 90 euros. Como una valoración, Sí, es eso. sí. Ok, ok. ¿Qué diferencia? Bueno, ya tenemos la diferencia cuando estamos en un nivel 2, que hacemos un test de escucha.
pero ¿qué diferencia hay cuando ya es consultor? Sé que tienen otra herramienta y qué diferencia tiene. No, como consultor no tenemos más herramienta. Vamos a trabajar con el test de escucha. Tenemos más posibilidades al nivel del TalkSup, al nivel de los programas. A partir del nivel 3 de capacitación, se empiezan a hacer programas completamente personalizados. Pero para eso hay que poder manejar el retraso, la precesión, los filtros, escoger la música. Entonces, por eso se hicieron diferentes niveles para hacer eso de manera progresiva y que la gente progresivamente pueda adquirir nuevas capacidades en la programación y en la interpretación del test de escucha. La interpretación del test de escucha es muy complicada, ¿ok? Pide años, voy a decirles, no los voy a animar mucho, pero son años de experiencia antes de... Yo sigo aprendiendo cosas sobre el test de escucha después de 25 años, ¿eh? Entonces, es un trabajo como en terapia. Uno va adquiriendo conocimientos en función de sus clientes, cómo los va trabajando y todo eso. Y aquí es lo mismo. El test de escucha es un test, Tomatis decía, es un test proyectivo, como un test psicológico que nos va a dar muchísima información. Entonces vamos a empezar con un nivel de interpretación y después, como vamos progresando, vamos integrando diferentes niveles de interpretación del test de escucha, diferentes niveles de programación, pero ya nos añaden herramientas. Se sigue trabajando con los TalkSup, el test de escucha, y después es la utilización del TalkSup y de los programas que se va modificando. Ok, está muy bien. Muchas gracias, Valerie, por tu respuesta. No, no hay de qué. No sé si hay otras respuestas. Otras preguntas, perdón. O sea, aquí paramos. Bueno, si ya no hay preguntas, seguro. No sé si hay gente que quiere hacer preguntas que no tienen el micrófono. Por escrito no hay más preguntas. Bueno, entonces si no hay más preguntas, voy a parar la presentación aquí. ¿Sí? ¿Hay preguntas o no? Ok, voy a cortar los micrófonos. Bueno, pues muchas gracias por su escucha y pues espero ver a algunos de ustedes en el nivel 2, al nivel de las próximas capacitaciones. Muchas gracias y buenas noches o buenas tardes, no sé, en función de dónde estén. Hasta luego, adiós.